Silas Ward había visto muchísimas cicatrices a lo largo de sus 43 años, pero ninguna como las quemaduras que cubrían la espalda de Coraline. Cuando ella alzó la mano para limpiar el estante alto esa mañana, su vestido desgastado se tensó, revelando el inconfundible patrón de heridas deliberadas, marcas circulares que solo podían provenir de una fuente. Alguien había presionado metal caliente contra su piel, repetida y metódicamente. Se quedó paralizado en la puerta de su modesta casa estilo rancho, observando a esta joven que llevaba trabajando para él solo 3 días. Cora se movía con precisión, su movimiento sugería a alguien acostumbrado a pasar desapercibido, a no emitir ningún sonido que pudiera llamar la atención. La luz de la mañana que entraba por la ventana iluminaba la terrible verdad escrita en sus hombros, una historia de crueldad que le revolvió el estómago. Silas se aclaró la garganta suavemente, para no asustarla. Ella se giró rápidamente, tirando instintivamente del cuello de su vestido para ocultar lo que, obviamente, esperaba que él no hubiera visto. Con los ojos abiertos por el pánico, escrutó su rostro en busca de cualquier señal de juicio o amenaza. «Señorita Lane», dijo en voz baja, manteniendo la voz firme a pesar de la ira que le crecía en el pecho. «Esas marcas. ¿Cuánto tiempo las lleva?» Ella retrocedió contra la pared, palideciendo. «No sé a qué se refiere, señor Ward. Solo estaba limpiando, como me pidió». Pero Silas llevaba años analizando el comportamiento de los animales heridos y reconocía las señales. La forma en que mantenía los hombros, las miradas rápidas hacia la puerta, el temblor de sus manos. Alguien había herido gravemente a esta mujer recientemente. Las quemaduras parecían recientes, quizá de semanas, aún rosadas en los bordes donde se estaba formando piel nueva. «No son accidentes», continuó, sin acercarse, pero con voz suave. «Alguien te hizo eso a propósito, con algo caliente, algo redondo». La compostura de Cora finalmente se quebró y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Apretó la espalda con más fuerza contra la pared, como si intentara desaparecer en la madera. «Por favor, no me mandes lejos», susurró. «Puedo trabajar. No causaré problemas. No me meteré en tu camino». La desesperación en su voz lo golpeó como un puñetazo. No se trataba solo de empleo. Se trataba de sobrevivir. Alguien la había lastimado lo suficiente como para que estuviera dispuesta a soportarlo todo antes que enfrentarse a aquello de lo que huía. Silas dejó su taza de café con calma deliberada. «No la voy a enviar a ningún lado, señorita Lane, pero necesito saber quién le hizo esto». Sus ojos se dirigieron a la ventana, escudriñando el horizonte como si esperara ver escritores acercándose. Cuando lo miró, su voz era apenas audible. «No lo entiende, señor Ward. Si descubren que se lo conté a alguien. Si saben que me ha visto». No terminó la frase, pero no le hizo falta. El miedo en sus ojos le dijo todo lo que necesitaba saber sobre la clase de personas con las que estaban tratando. Y en algún lugar de su mente, una fría certeza se estaba formando. Esto no había terminado. Ni de lejos. Kay se hundió en la silla de madera junto a la mesa de la cocina, con las manos temblorosas al aceptar la taza de café que le ofrecía Silas. El silencio se prolongó entre ellos hasta que finalmente habló, con la voz hueca y lejana. «Se llama Malachi Brooks. Es dueño del bar más grande de la ciudad, el Silver Dollar. Tiene acuerdos con ciertas mujeres que trabajan para él. Mujeres que no tienen a dónde ir». Silas sintió que se le apretaba la mandíbula. Conocía a Brooks por su reputación, un hombre que había amasado su fortuna mediante negocios que existían en las zonas grises de la ley. Juegos de azar, licor y otros servicios que atraían a hombres adinerados y de moral relajada. «Nos dijo que las quemaduras eran recordatorios». Kay continuó, mirando fijamente su café como si viera escenas de su pasado en el líquido oscuro. Recordatorios de lo que le sucedía a las chicas que intentaban irse, que hablaban con la gente equivocada o que no seguían sus reglas al pie de la letra. El ranchero estudió su rostro, notando cómo mantenía el hombro izquierdo ligeramente más alto que el derecho,
protegiendo viejas heridas. ¿Cuántas más? 6 que yo sepa, tal vez más. Ella lo miró entonces, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y terror. Señor Ward, parece un hombre decente, pero Malachi Brooks tiene contactos por todo este territorio. Sheriff, Dawson no lo traicionará. El juez Whitmore le debe dinero por deudas de juego. Incluso el predicador hace la vista gorda porque Brooks dona a la iglesia. Silas se acercó a la ventana y contempló su modesto terreno. Había trabajado durante 15 años para construir este rancho, para crear algo honesto y limpio en un mundo que a menudo recompensaba lo contrario. Pero al escuchar la historia de Cora, al ver esas quemaduras, algo cambió en su interior. ¿Cómo escapaste?, preguntó. Hubo un incendio en el bar el mes pasado. Nada grave. Solo la estufa de la cocina encendió unas cortinas. Pero en la confusión, me escabullí por la parte de atrás. He estado caminando desde entonces, evitando las carreteras principales, durmiendo en graneros cuando los encontraba vacíos. Dejó su taza de café con las manos ligeramente firmes. Vi tu anuncio de ayuda doméstica en el periódico de 2 pueblos más allá. Pensé que tal vez podría desaparecer aquí. Volver a empezar. Pero mientras hablaba, ambos oyeron el sonido que la hizo palidecer de terror. El estruendo rítmico de varios caballos acercándose a toda velocidad. Silas se acercó rápidamente a la ventana delantera y contó 4 jinetes coronando la colina que conducía a su propiedad. Son ellos, susurró Cora, retrocediendo hacia la puerta de la cocina. Debió de seguirme la pista de alguna manera. Siempre decía que encontraría a cualquier chica que intentara escapar. El jinete que iba delante era un hombre alto con un abrigo negro, montado en su caballo con la arrogancia despreocupada de alguien acostumbrado a salirse con la suya mediante la intimidación y la violencia. Incluso a esa distancia, Silas pudo ver la seguridad en sus hombros. La forma en que observaba el rancho como si ya fuera suyo. Ese es Malachi, confirmó Cora, con la voz apenas audible. Señor Ward, no sabe de lo que es capaz. Quemará este lugar con los 2 dentro si cree que eso transmite el mensaje correcto. Los guionistas estaban lo suficientemente cerca como para que Silas pudiera distinguir sus rostros. Hombres duros, de esos que resuelven problemas con puños y pistolas en lugar de palabras. Tenían el aspecto de quienes disfrutan demasiado de su trabajo. Pero algo inesperado estaba sucediendo en el pecho de Silas Ward. En lugar de miedo, sintió una ira fría y constante que se instalaba como una armadura. Había construido este rancho con sus propias manos, vivía según su propio código, y no se dejaría intimidar por hombres que se ganaban la vida con el sufrimiento de las mujeres. Señorita Lane, dijo en voz baja, sin apartar la vista de los jinetes que se acercaban. Vaya a mi habitación. Debajo de la cama encontrará una caja de madera. Tráeme lo que hay dentro. Los jinetes estaban lo suficientemente cerca como para oír el crujido del cuero, ver el polvo que se levantaba de los cascos de sus caballos, y Malachi Brooks sonreía. Cora regresó con una pesada caja de madera justo cuando los 4 jinetes llegaban a la puerta principal de la propiedad de Silas. Dentro, envuelto en tela engrasada, yacía un revólver Colt bien cuidado y una funda de cuero que mostraba años de uso cuidadoso. Silas se lo colocó a la cintura con práctica eficiencia, con movimientos tranquilos y deliberados. Eras un agente de la ley, observó Cora, reconociendo la forma en que manejaba el arma. Ayudante del sheriff, 2 territorios más allá antes de que yo llegara. Revisó el tambor, confirmando que las 6 recámaras estuvieran cargadas. Algunas habilidades nunca se olvidan. Malachi Brooks desmontó con un aire teatral, su abrigo negro ondeando dramáticamente al tocar el suelo con sus botas. Sus 3 compañeros permanecieron montados, con las manos apoyadas casualmente cerca de sus armas. Brooks era más joven de lo que Silas esperaba, quizá unos 35 años, con el tipo de apariencia refinada que proviene del dinero acumulado a costa de la miseria ajena. Señor recompensa, supongo, gritó Brooks,
con el acento educado de quien ha aprendido a sonar refinado. Creo que tiene algo que me pertenece. Silas salió a su porche, con las manos visibles, pero preparadas. No lo creo, señor Brooks. Todo en esta propiedad es mío por derecho y trabajo honesto. Brooks sonrió, pero la sonrisa no se le extendió a los ojos. Vamos, ambos sabemos por qué estoy aquí. La chica huyó durante un altercado en mi establecimiento. Causó un gran revuelo, la verdad. Mis otros empleados están preocupados por su bienestar. Así es, respondió Silas con serenidad. Lo curioso de la preocupación es que no suele requerir 4 hombres armados para expresarla. Uno de los hombres de Brooks, un individuo con cicatrices y ojos nerviosos, se removió en su silla. Jefe, quizá deberíamos llevárnosla e irnos. Este ranchero parece que podría causar problemas. Pero Brooks levantó una mano, todavía concentrado en Silas. Señor Ward, parece un hombre razonable. Estoy dispuesto a compensarte por cualquier inconveniente. Digamos $50 por las molestias, y consideraremos esto un simple malentendido. Generoso, reconoció Silas. Pero no estoy en el negocio de vender gente. Las bromas se evaporaron de la expresión de Brooks como el rocío matutino bajo un sol intenso. Todos tienen un precio, ranchero. La cuestión es si eres lo suficientemente inteligente como para aceptar el dinero fácil o si necesitamos discutir alternativas. Te escucho. Brooks señaló la modesta casa del rancho, el pequeño corral donde Silas guardaba sus caballos, los campos que había desbrozado a mano durante años de trabajo agotador. Qué bonito lugar has construido aquí. Sería una pena que le pasara algo. Los incendios son comunes en estos veranos secos. Los animales se asustan, salen corriendo, los edificios se derrumban. A veces la gente se lastima intentando salvar lo que no se puede salvar. Silas sintió la calma familiar que le había servido bien durante sus años de placa. Señor Brooks, puede intentarlo, pero debo mencionar algo que podría considerar, la chica que busca. Me mostró lo que le hizo. Esas quemaduras en la espalda. La voz de Silas seguía siendo conversacional, pero algo mortal se había infiltrado en su tono. He visto muchas cosas en mi vida. He visto a hombres hacerse cosas terribles por dinero, por tierras, por orgullo. Pero un hombre que quema mujeres por diversión, eso es un tipo especial de maldad. La sonrisa de Brooks vaciló levemente. Cuidado, ranchero. Acusaciones como esa pueden meter a un hombre en serios problemas. Oh, no estoy haciendo acusaciones, señor Brooks. Le estoy haciendo una promesa. El silencio se extendió entre ellos como un alambre tenso. Detrás de Brooks, sus hombres se estaban inquietando, las manos acercándose a sus armas. Pero algo en el comportamiento de Silas, algo en la forma en que se quedó completamente quieto mientras irradiaba violencia controlada, los hizo dudar. Finalmente, Brooks volvió a montar su caballo. Esto no ha terminado, Ward, ni de lejos. Mientras se calmaba la polvareda tras la marcha de Brooks, Silas encontró a Cora desplomada en la silla de la cocina, con la cara entre las manos. El enfrentamiento había durado solo unos minutos, pero el peso de lo que significaba los oprimía a ambos como una fuerza física. Volverá, dijo ella sin levantar la vista. Esta noche, quizá mañana, y la próxima vez, no vendrá solo con 3 hombres. Silas se sirvió una taza de café, pensando en las posibilidades. Háblame de las otras mujeres, las que siguen con Brooks. ¿Quieren irse? Cora levantó la cabeza, sorprendida por la pregunta. Claro que sí, pero querer y poder son cosas distintas. Brooks no solo amenaza a las mujeres. Averigua sobre sus familias, sus hijos. Deja claro que huir significa poner en peligro a inocentes. ¿Y las pruebas? ¿Alguien ha intentado acusarlo? El sheriff Dawson ni siquiera toma declaración. Dice que todo son rumores y alboroto. El juez Whitmore desestimó la única denuncia que llegó a su escritorio. Afirmó que no había pruebas suficientes de irregularidades.
La voz de Cora transmitía años de frustración acumulada. Señor Ward, hombres buenos han intentado enfrentarse a Malachi Brooks antes. Terminan arruinados, expulsados de la ciudad o algo peor. Silas se acercó a su escritorio y sacó una carpeta de cuero que no había abierto en 3 años. Dentro había documentos, cartas de recomendación y una insignia que esperaba no volver a usar. Señorita Lane, quiero que lo anote todo. El nombre de cada mujer, cada detalle de lo que hizo Brooks, las fechas si las recuerda, todo. ¿De qué serviría eso? Le dije que la ley local no actuará. La ley local no es la única opción. Levantó una de las cartas. Su sello oficial seguía intacto. Todavía tengo contactos en el gobierno territorial. Hombres que recuerdan cuando limpié de Adwood Creek, que saben que mi palabra tiene peso. Por primera vez desde que los escritores se fueron, la esperanza brilló en los ojos de Cora, pero rápidamente fue reemplazada por el miedo. Señor Ward, si Brock sospecha que está reuniendo pruebas en su contra, no esperará a que se tomen medidas oficiales. Vendrá por los dos y no estará interesado en hablar. Silas lo consideró, luego se dirigió a su armero y sacó una escopeta de 2 cañones. ¿Puedes manejar una de estas? Mi padre me enseñó a cazar a los 12 años. Bien. Le entregó el arma junto con una caja de cartuchos. Porque tienes razón, volverá. Y cuando venga, debemos estar preparados. Pero mientras hablaba, oyeron algo que los dejó paralizados. Desde algún lugar en la distancia se oía el sonido de voces que llevaban humo. Débil, pero cada vez más cerca. Silas se acercó a la ventana y sintió que se le helaba la sangre. Un resplandor anaranjado se veía en el horizonte, proveniente del pueblo. No era el cálido amarillo de la luz de una farola, sino el intenso resplandor de un gran incendio. Y cabalgando hacia ellos, a través del crepúsculo que se avecinaba, venía un jinete solitario empujando con fuerza su montura. El jinete era el sheriff Dawson, cuya compostura habitual había sido reemplazada por un pánico evidente. Llovió en su caballo cubierto de cuero justo afuera de la puerta principal, gritando antes de siquiera desmontar. Ward, gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos a todos los hombres sanos del pueblo. El dólar de plata está ardiendo y se extiende rápidamente. Silas salió al porche. Cora lo seguía de cerca. ¿Qué tan grave? Tan grave que medio distrito comercial podría estallar si no lo controlamos. El cuerpo de bomberos voluntarios está desbordado. La mirada de Dawson se posó en Cora y su expresión se endureció. ¿Qué hace aquí? Trabajando para mí, respondió Silas con calma. ¿Qué inició el incendio? Dawson dudó, mirándolos de reojo. Nadie está seguro todavía. Brooke dice que podría haber sido deliberado. Afirma que alguien rencoroso lo dijo intencionalmente. Cora agarró el brazo de Silas. Su voz urgente y baja. Te está tendiendo una trampa. El incendio le da una excusa para culparte, para poner a todo el pueblo en tu contra. Pero Silas ya se movía, ajustándose el cinturón de la pistola y agarrando su abrigo. Señorita Lane, cierre las puertas y mantenga esa escopeta cerca. Sheriff, vamos a salvar lo que podamos. Mientras cabalgaban hacia el resplandor naranja que pintaba el cielo nocturno, Silas no podía quitarse la sensación de que estaban cayendo en una trampa. Pero a veces, reflexionó, una trampa era justo donde un hombre necesitaba estar para descubrir quiénes eran sus verdaderos enemigos. El Silver Dollar Saloon estaba completamente envuelto cuando Silas y el sheriff Dawson llegaron al pueblo. Las llamas lamían con avidez el cielo nocturno, proyectando sombras danzantes en los rostros de los habitantes del pueblo que habían formado brigadas de cubos desde el pozo más cercano. El aire estaba denso de humo y se oía el crujir de la madera. Pero algo andaba mal en la escena. Silas lo notó de inmediato mientras todos los demás combatían el fuego con desesperada urgencia. Malachi Brooke se apartaba del caos, observando con una expresión de frío cálculo en lugar de angustia. Un hombre cuyo negocio estaba en llamas debería haber estado frenético, no observando tranquilamente la destrucción.
Guard, gritó Brooks en cuanto vio al ranchero. Gracias por venir a ayudar. Aunque me pregunto si tu conciencia finalmente te dominó. El sheriff Dawson los miró confundido. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Brooks? Ah, ¿no lo sabías? El señor Ward ha estado albergando a mi empleada desaparecida. La misma chica que desapareció justo antes de que mi establecimiento se incendiara misteriosamente. La voz de Brooks se oía con facilidad por encima del rugido de las llamas, asegurando que la gente de los pueblos cercanos pudiera oír cada palabra. Silas sintió el peso de las miradas sospechosas de los bomberos voluntarios. Reconoció los rostros: el herrero, el dueño de la tienda, el empleado del banco. Eran personas decentes, pero también prácticas que entendían que traicionar a Malachi Brooks podría tener consecuencias para sus negocios y familias. Esa es una acusación interesante, respondió Silas con serenidad. Sobre todo porque tu cantina se incendió mientras yo estaba en mi rancho con testigos. Los testigos se compran, dijo Brooke encogiéndose de hombros. Y los incendios pueden incendiarse lentamente, dándole tiempo al pirómano para encontrar una coartada. La brigada de cubos había disminuido su velocidad a medida que más gente se detenía a escuchar el intercambio. Incluso el sheriff Dawson parecía inseguro, su lealtad claramente dividida entre su miedo a Brooks y su deber de investigar con imparcialidad. Pero entonces ocurrió algo inesperado. De entre la multitud de espectadores apareció una joven de mirada decidida y manos callosas. Una de las chicas de salón que Silas nunca había visto. «Mentira», gritó, su voz cortando el aire nocturno como una cuchilla. Malachi Brooks provocó ese incendio él mismo, y puedo demostrarlo. El efecto fue inmediato y eléctrico. La máscara serena de Brooks se desvaneció por un instante, revelando algo asesino debajo. El sheriff Dawson dio un paso al frente, repentinamente muy interesado en mantener el orden. «Un momento, Betty», dijo Dawson con nerviosismo. «Es una acusación seria la que estás haciendo». Pero Betty no se acobardó. Metió la mano en su vestido y sacó una pequeña botella de vidrio que aún contenía restos de lo que parecía aceite de lámpara. Nos dijo que saliéramos por la puerta trasera y luego derramó esto por toda la sala principal. Dijo que era hora de limpiar la casa y empezar de cero en otro lugar. Los 3 hombres contratados por Brooks comenzaron a moverse entre la multitud, con claras intenciones, pero no contaban con la reacción de la gente del pueblo. El herrero se interpuso protectoramente frente a Betty. El dueño de la tienda se movió para bloquear el paso de un hombre. Incluso el empleado del banco, a pesar de su evidente miedo, se interpuso entre la chica y los matones de Brooks. «Sheriff», dijo Silas en voz baja, «creo que ya tiene suficientes testigos para hacer un arresto». Pero la mano de Dawson se cernía sobre su arma. Y Silas se dio cuenta, cada vez más alarmado, de que el sheriff no miraba a Brooks. Lo miraba a él. «Tal como yo lo veo», dijo Dawson lentamente. «Tenemos acusaciones por todas partes. Lo mejor sería detener a todos los implicados hasta que podamos resolver esto como es debido». A la luz parpadeante del fuego, Silas vio sonreír a Brock. La tensión en el aire era densa como el humo cuando otra voz interrumpió el enfrentamiento. «Sheriff Dawson, yo no haría eso si fuera usted». Todos se giraron para ver a un hombre alto con un abrigo polvoriento caminando hacia ellos entre la multitud. Se movía con la inconfundible autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido y la placa plateada que llevaba prendida en el pecho reflejó la luz del fuego al acercarse. «Alguacil estadounidense Thomas Crawford», anunció el recién llegado, su voz se oía con facilidad sobre las llamas crepitantes. «He estado rastreando una serie de crímenes en 3 territorios, y parece que mi investigación me ha traído justo aquí». El rostro de Brooks palideció, pero se recuperó rápidamente. «Alguacil, lo que crea saber». «Lo que sé», interrumpió Crawford, «es que una mujer llamada Sarah Chen escapó de un establecimiento similar en Deadwood hace 2 meses.
Ha estado hablando con las autoridades federales sobre una red de hombres que trafican con mujeres a través de fronteras territoriales para trabajos forzados. Sus ojos se clavaron en Brooks como un depredador que mide a su presa. Lo curioso es que describió marcas de quemaduras que coinciden exactamente con lo que estamos escuchando aquí esta noche. El sheriff Dawson parecía querer desaparecer bajo tierra. Marshall no estaba al tanto de ninguna investigación federal. Eso es porque no se suponía que lo estuviera, respondió Crawford secamente. Estas operaciones dependen de la corrupción local para sobrevivir. Pero el señor Ward envió un mensaje a mi oficina hace 3 días solicitando asistencia federal por una sospecha de tráfico de personas. Silas sintió un momento de confusión antes de comprender lo que debía de haber sucedido. Durante sus años como agente, había trabajado con alguaciles federales en varias ocasiones. Alguien del gobierno territorial había recordado esas conexiones y había actuado en su nombre. Betty dio un paso al frente, agarrando con más fuerza su frasco de pruebas. Marshall, hay otras 5 mujeres que siguen atrapadas en asuntos como el mío. Brooks nos mantiene trabajando amenazando a nuestras familias en el este. Y supongo que tiene pruebas de estas acusaciones descabelladas, exigió Brooks. Pero la confianza se le escapaba al darse cuenta de lo rápido que la situación se había vuelto en su contra. Crawford metió la mano en su abrigo y sacó una carpeta de cuero llena de documentos. De hecho, sí. Registros bancarios que muestran transferencias de efectivo inusuales, testimonios de mujeres en 3 territorios diferentes. Y ahora tenemos un testigo de incendio provocado e intento de intimidación. Los hombres a sueldo de Brooks se veían cada vez más nerviosos, con las manos a punto de tomar sus armas. La multitud percibió la creciente tensión y comenzó a retroceder, dejando espacio libre alrededor del enfrentamiento. Marshall Crawford, dijo Silas en voz baja. Brooks tiene 3 hombres armados aquí. Se están preparando para causar problemas. Los veo, respondió Crawford sin apartar la vista de Brooks. Sheriff Dawson, le ordeno que arreste a Malake Brooks y sus cómplices por delitos federales, incluyendo trata de personas y conspiración. La mano de Dawson temblaba al tomar su arma. Marshall, quizá deberíamos hablar de esto en privado. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Brooks tomó una decisión. Con un silbido agudo, indicó a sus hombres que desenfundaran sus armas. Nadie arrestará a nadie esta noche, gruñó. El primer disparo provino de uno de los hombres de Brooks, dirigido a Marshall Crawford, pero Silas había estado esperando ese momento, y su propio potro salió disparado con una velocidad experta. Su disparo impactó al pistolero en el hombro, haciéndolo girar y lanzando su arma al suelo. El caos se desató en la calle iluminada por el fuego. Crawford se escondió tras un barril de agua, desenfundando su propia pistola mientras rodaba. El sheriff Dawson, finalmente obligado a elegir un bando, atacó a Brooks, pero fue derribado por otro de los hombres a sueldo. Betty gritó y corrió hacia la tienda, agarrando su frasco de pruebas. Los habitantes del pueblo se dispersaron en todas direcciones, algunos refugiándose en portales, otros huyendo por completo. Pero entre los disparos y los gritos, un sonido se oyó por encima de todo. El estruendo de caballos acercándose, alguien más se acercaba, y rápido. A la parpadeante luz naranja del salón en llamas, Silas no pudo distinguir si los jinetes que se acercaban eran amigos o enemigos. Solo sabía que los próximos minutos determinarían si la justicia finalmente llegaría a este pueblo o si Malachi Brooks escaparía para continuar su reinado de terror en otro lugar. Los jinetes que se acercaban resultaron ser Cora Lane y 3 mujeres a las que Silas nunca había visto. Exempleadas de Brooks que habían estado escondidas en las colinas circundantes, esperando su oportunidad para testificar. Cabalgaron con fuerza hacia el caos iluminado por las hogueras, desmontando con la determinación de quienes finalmente han encontrado el coraje para enfrentarse a su torturador. Oímos los disparos, gritó Cora, cubriéndose detrás de una carreta volcada. Llegamos demasiado tarde, gritó Marshall Crawford,
todavía agachado tras su barril de agua. Justo a tiempo. ¿Puedes identificar a este hombre como Malachi Brooks? Es él, respondió una de las mujeres, una señora mayor con voz firme. Y tengo las cicatrices para demostrar lo que les hace a las mujeres que lo traicionan. La confirmación pareció romper algo dentro de Brooks. Con dos de sus hombres abatidos y el sheriff Dawson actuando finalmente como un agente de la ley al contener al tercero, se vio rodeado y superado en número. Pero en lugar de rendirse, hizo una última jugada desesperada. ¿Crees que esto acaba con algo?, gritó, retrocediendo hacia el bar en llamas. Hay otros como yo en todos los pueblos desde aquí hasta California. Si me detienes, 3 más ocuparán mi lugar. Marshall Crawford se puso de pie lentamente, apuntando a Brooks con el arma, pero con voz serena. Puede ser, pero sabrán lo que te pasó, y eso podría hacerlos pensarlo 2 veces. Brooks continuó retrocediendo hacia las llamas, con el rostro deformado por la rabia y la desesperación. Arderé antes de que me cuelguen. Es tu decisión, respondió Crawford con serenidad. Pero fue Betty quien lo puso fin, todavía agarrando su frasco de pruebas. Dio un paso adelante con serena dignidad. Señor Brooks, nos dijo que no éramos nada, que nadie nos creería jamás ni le importaría lo que nos pasara. Levantó el frasco para que la luz del fuego iluminara los restos de aceite de lámpara que quedaban en su interior. Te equivocaste. Brooks dejó de luchar de golpe. Miró a su alrededor. El alguacil, las mujeres a las que había atormentado, la gente del pueblo que ya no temía conocer a sus homosexuales, incluso el sheriff Dawson, quien por fin recordó el significado de su placa. Malachi Brooks, anunció el alguacil Crawford, está arrestado por trata de personas. Conspiración, incendio provocado e intento de asesinato. Al amanecer sobre los restos humeantes del bar de plata, Silas se encontró sentado en su porche con Cora, viendo cómo el amanecer teñía el cielo de colores suaves que parecían imposibles después de la violencia de la noche. ¿Qué harás ahora?, preguntó. El alguacil Crawford dice que el gobierno federal ofrece asistencia a las víctimas de la trata, ayuda para encontrar familia, capacitación laboral e incluso reubicación si es necesario. Hizo una pausa, contemplando su modesto rancho. Pero me preguntaba si aún necesitarías ayuda doméstica. Al menos hasta que averigüe qué sigue. Silas sonrió, pensando en todo el trabajo que quedaba por hacer y en lo silenciosa que había estado la casa durante tantos años. Creo que me vendría bien la compañía, señorita Lane. El trabajo es suyo todo el tiempo que quiera. A lo lejos, pudieron ver la carreta de Marshall Crawford desaparecer en el horizonte, llevando a Brooks y a los hombres que le quedaban hacia la justicia territorial. La pesadilla había terminado y, por primera vez en meses, Silas y Cora podían respirar tranquilos. A veces, reflexionó Silas, enfrentarse al mal era tan simple y tan complicado como decidir que valía la pena luchar por algunas cosas. Y a veces, cuando las personas buenas finalmente encontraban el coraje para actuar, la justicia triunfaba. Ahora, haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta. Más intensa, más profunda, de esas que te congelan el alma y te aceleran el corazón. Haz clic en el video.